¿De qué hablamos cuando decimos ciudadanía hoy? Hay fundamentalmente un tema actitudinal que tiene que ver con el respeto por la diversidad, con la disposición para aprender, con la disposición para admirarte, ¿no? Admirarte, sorprenderte, abrirte a conocer aquello que es distinto y distante de lo que es tu experiencia, de lo que es tu experiencia vital. El Estado, con sus posibilidades, con sus limitaciones, se relaciona con los pueblos originarios de distintos modos. A veces son relaciones que fluyen, a veces son más relaciones tensas. Pero en lo que es educación, que es el elemento que más ha penetrado y con el que siento que los pueblos originarios se identifican como una herramienta de vinculación, pero también de autoidentificación y de reafirmación, habíamos encontrado que la educación estatal se convertía en un elemento que en algún momento quebraba la formación tradicional de los pueblos originarios, porque decíamos que son fundamental el desarrollo de capacidades, de competencia de los ciudadanos de los pueblos originarios para vivir en sus comunidades, para ser parte de, se necesitan de un conjunto de competencias que se desarrollen en la cotidianidad, en el día a día, en la interacción generación adulta, generación menor. Y la escuela entra y quiebra ese proceso. Ciudadanía es una cuestión de poder en primer lugar en los procesos de toma de decisión, y claro que atrás de esos procesos hay otro proceso. Necesitamos de una dimensión afectiva que permita una postura de confianza en el otro, que me permita decirte, Arnaldo, Rodolfo, no te estoy entendiendo, sin que eso sea pensado como yo sé más o menos que tú, y al revés, que sea simplemente explícamelo mejor, explícamelo de una forma más concreta, o toma en cuenta que en ese momento no llegué. El sentido que damos a ciudadanía es el hecho para individuos de a la vez de pertenecer y construir una sociedad con un proyecto común, que no significa de que no haya discrepancias. No estamos en una sociedad totalitaria, pero sí donde haya un acuerdo mayoritario o correlación de fuerzas que lleven a una búsqueda de una sociedad soñada, con valores, con principios comunes. El viejo concepto de ciudadanía, como decimos acá en el Perú, ya fue. O sea, ya dejó de ser el referente que permitía no solamente, digamos, la reflexión más bien teórica, sino sus implicancias evidentemente prácticas, ¿no? Y esto es muy importante porque finalmente, como sabemos, la ciudadanía es una categoría de muy larga trayectoria histórica en el pensamiento y en la práctica. Tampoco que se dio de una vez y para siempre, sino que ha surgido de manera muy gradual y de manera distinta según los países, las naciones, ¿no? Y si bien es cierto, cristaliza en la normatividad, en el marco normativo de los estados y la propia práctica social, el propio contexto social y cultural, hay un aspecto que aún permanece, pero que necesita una redefinición, ¿no? Y es que la ciudadanía, por lo menos en la medida que lo hemos aprendido y lo llevamos a la práctica como ejercicio ciudadano, alude a la condición de hombre libre que tiene derechos y que asume también responsabilidad. En esa reflexión de decir, ya no es la ciudad, ¿no? Entonces no debería ser ciudadanía, ¿no? Algunos hablan de planeta, ¿no? Es la planetariedad o algo así, ¿no? O sea, ya, cómo somos parte de un planeta. Y ahí voy a esta dimensión que me parece importante, que tiene que ver desde lo local. Yo estoy aquí en una comunidad con determinadas características, con mi propia historia, pero con mis propios también valores e ideales, ¿no? Y estoy trabajando, estoy haciendo lo que hago por lograrlos, ¿no? Muchas veces en una situación
de competición, de conflicto, porque son escasos los recursos, en otras situaciones quizás buscando colaborar, ¿no? y salir adelante. Hay situaciones en las cuales la gente tiende a unirse porque ve que es la manera de poder hacer mejor frente a las situaciones. Aquí, por ejemplo, en el Perú tenemos esta situación de crisis humanitaria, en donde hay gente que viene de Venezuela, ¿no? Por lo general le llamamos migrantes, ¿no? En realidad en muchos casos la condición es refugiados, porque están saliendo para cuidar su vida, digamos, para garantizar sus condiciones de vida y llegan a una sociedad que, digamos, los miras con sospecha, los mira con muchas veces con reticencia, o aprovecha de ellos, los explota, etcétera, etcétera, etcétera. Sin recordar que muchos peruanos fueron a Venezuela en sus momentos cuando fue necesario, ¿no? Y ahí fueron acogidos. Pero bueno, en todo caso, ahí para comentar cómo la mirada al otro, ¿no? Al otro que es, entre comillas, diferente. Y es diferente en algunas cosas, evidentemente, pero que también tiene elementos comunes, ¿no? Y en ese momento hay varios conflictos, hay varias guerras y hay un genocidio plausible desde el 26 de enero para Naciones Unidas en Gaza y en ese momento también en todo lo que es Palestina. Y algo muy evidente es que la industria bélica italiana, la industria extractivista y energética italiana, que son nacionales, son estaduales, participan de ese genocidio. Y hay una reacción muy débil sobre eso. Quiere decir, todos los que tenemos en el Parlamento prácticamente no hay ninguna, no digo reacción, sino intento de aclarar los datos factuales, los hechos tal como son. Y lo mismo pasa en las universidades. En nuestra universidad, por ejemplo, como en algunas otras, hemos recogido varias asignaturas para pedirle a la universidad que aclare qué tipo de responsabilidades tenemos en ese momento, haciendo investigación, sobre todo. ¿Qué tipo de relaciones tenemos en ese momento con un Estado de Israel que está actuando un genocidio? Y la universidad tranquilamente te dice que no es un tema que te van a responder, que sí es justa la preocupación y que entonces en términos de grupo de gobierno de la universidad recomiendan a cada uno de los investigadores de incluir en sus actos de investigación, en su proyecto, una pequeña frase que dice que todo se cumple bajo el respeto de derechos humanos, una cosa cualquiera, digamos. Muy útil tenerla allá si te hace reflexionar, pero una cosa cualquiera, que no aclara y no comparte ningún tipo de información. Acá en el país incluso se hablaba de que querían desaparecer la educación intercultural bilingüe. Y si bien no se ha avanzado en eso, pero sí ha disminuido el presupuesto, por ejemplo, que finalmente los presupuestos traducen una intención política. Entonces han disminuido los presupuestos para educación intercultural bilingüe. Y vuelta porque en el poder hay personas que tienen una visión contraria a la noción de sujetos, de sujeto, de ciudadano, de ejercicio de derechos, de ciudadanía también en esa dimensión, ¿no? Desde esa mirada. Entonces, es un momento, claro, y acá en el país se habla de desmontar los progresos, los avances en el tema de ciudadanía. ¿Qué hacemos como ciudadanos nosotros para dar hospitalidad a personas, a familias que lo necesitan? Nosotros en Francia hay mujeres que viven en la calle, que dan a luz en una clínica o un hospital,
y 3, 4 días después de dar a luz se los vuelve a la calle, porque no hay estructuras suficientes de albergue. O sea, ¿qué hacemos nosotros como personas y qué hacemos nosotros para influir políticas públicas para que eso termine, para que ya no pase eso? Entonces, para mí no se puede deslindar la ciudadanía a título personal y lo que podemos exigir de las instituciones, sean locales, nacionales o internacionales. Y ahí estamos en tensión, porque obviamente intentar vivir según los valores que declaramos, que, bueno, no es siempre fácil. Si bien es cierto, hay elementos que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás, pero hoy en día hay que mirarla de cara al futuro, ¿no? De cara a lo que queremos ir construyendo. Y sabiendo que hay cambios, pues, ¿no? Que hay elementos que han cambiado, hay cosas que ya son parte de la vida, de la forma de relacionarnos, de la forma de comunicarnos, que hay que ir integrando, ¿no? Y en ese sentido, la educación está en un proceso de transformación, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? Con distintas brechas, ciertamente, algunos más top, con las tecnologías, por ejemplo, y otros con más difícil acceso, pero igual eso está pasando, ¿no? Y entonces este modelo de educación más tradicional, más convencional, que ya ha sido criticado hace más de 50 años, ¿no? Esta educación bancaria de la que nos hablaba, la educación popular, Freire, ya pues, ¿no? Pero sigue habiendo, ¿no? Sigue existiendo, ¿no? Entonces tú todavía te sigues acercando a una escuela y todavía está el profesor ahí dándole contenido y exponiéndole las cosas, y el chico o la chica que tiene su celular al costado ya tiene mucho más información que lo que el profesor puede haber buscado, ¿no? Entonces ya, pero, entonces, ¿qué implica una transformación de la educación, ¿no? ¿Qué es lo esencial, ¿no? Ya la información está, es más, se puede procesar mucha información rápidamente, está esta ayuda tecnológica. Entonces, ¿qué es lo esencial, ¿no? Cómo la tecnología nos permite aprovechar el tiempo, nos libera, digamos, de alguna manera, de algunas cargas, como para centrarnos en lo esencial, ¿no? ¿Y qué es eso esencial? ¿Qué es algunos decimos, qué es lo realmente humano, ¿no? Que ya, bueno, las máquinas podemos encargarles que hagan esto o aquello, y entonces, ¿en qué nos centramos, ¿no? Y creo que ahí hay elementos claves que tienen que ver no solo con el tema de la convivencia, en la interacción persona, la mirada hacia adentro, etcétera, sino también esta dimensión de la convivencia, ¿no? Esa dimensión de el estar, el ponernos de acuerdo, ¿no? E ir construyendo en base a valores comunes una sociedad que queremos, ¿no? Creo que también en este proceso de conseguir una nueva ciudadanía es importante también tener en cuenta, ¿no?, estos imaginarios que se van desarrollando, que se van planteando también desde el ámbito de las comunicaciones, ¿no? Es un elemento fundamental, sobre todo en esta era, en esta época que nos está tocando vivir. Entonces habría que también considerar qué tipo de medios de comunicación tenemos y hacia dónde también iría el planteamiento, ¿no? Desde estos, porque sabemos que muchos de los discursos, muchos incluso tienen mucha influencia, ¿no?, en el pensamiento de los jóvenes, incluso de adultos, ¿no? Entonces habría también que considerar entre, digamos, además del aspecto de la educación, también todo el tema desde las comunicaciones, ¿no? Medios de comunicación convencionales, digitales, ¿no?, que ahora tienen también mucha presencia, ¿no? Las redes sociales, ¿no?, que cómo es que ha ido también cambiando incluso nuestra forma de ciudadanía, ¿no?, a lo largo de los años, y sobre todo es mucho más perceptible ahora estos cambios después de la pandemia, ¿no? Muchos de los jóvenes y adolescentes, en mi caso tengo un adolescente, por ejemplo, digamos, ya no tiene esa misma dinámica como de antes, ¿no?
están muy abstraídos en los aparatos, ¿no? La forma de socialización y todo eso también habría que incorporar dentro de los planteamientos que se hagan para contribuir en una nueva forma de ciudadanía, ¿no? Bueno, hay muchos elementos, creo que desde los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial incluso, ¿no? Que habría que considerar también para hablar de una ciudadanía hacia el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo para ir pensando. La idea es poder, digamos, ir, como les decía, preparándonos, no para un curso que ya está escrito y que se va a dictar, sino para un espacio de construcción, de reflexión, que espera enriquecer las prácticas de las personas que puedan ir llegando, ¿no? Con el desafío de que sea, por ejemplo, un proceso de formación que pueda llegar también a gente joven que está justamente en esos procesos de cambio con muchos más elementos. El desafío es que sea también hecho en distintas partes, entonces estamos hablando de un curso aquí a nivel regional de América Latina, en español, y a nivel en África, Europa, con nuestros centros que son francófonos, ¿no? Y luego, al final, encontrarse para dialogar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, más que dar una lección, así son las cosas, toma nota y aprueba, es más bien generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio también de ir mirando y enriqueciendo las prácticas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por darse el tiempo para compartir. Así que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y ya nos estaremos comunicando. Gracias. Chao, chao.